Hola, buenas. Hoy en nuestro podcast tenemos a un buen amigo, un buen profesional, Víctor Paredes, doctor en ciencias del deporte y preparador físico en muchos equipos profesionales. Pues Rubén, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí, bueno, para poder tener las muchas conversaciones que hemos tenido pues con un café y una Coca-Cola, pues tenerlas hoy de manera abiertas al público. Muy bien, Víctor, un placer tenerte aquí. La amistad que nos une ya hace más de 20 años y gracias por acompañarme siempre en todo lo que has podido aportarme y ha sido un lujo poder aprender de ti muchas cosas. Personalmente te quería dar las gracias. Bueno, yo sobre todo darte la enhorabuena, también públicamente, porque al final creo que en el fútbol lo que se necesitan son profesionales muy preparados, como es tu caso, y que tengan sobre todo muchísima pasión e ilusión por los nuevos proyectos, porque el fútbol lógicamente sigue evolucionando, sigue abriendo nuevas puertas y sobre todo para lo que es la sociedad. No solamente estamos hablando de alto rendimiento, sino que bueno, por experiencia todos los futbolistas, tanto en alto rendimiento como los que no han llegado, una vez que dejan de ser futbolistas, echan la vista atrás y esa mirada, bueno, pues siempre tiene muchísimas cosas que se han perdido y que sobre todo echan en falta ese aprendizaje o esa formación que no se les ha dado. Y gracias en este caso a tu idea y a tu proyecto, pues creo que ahora mismo se puede llegar a muchos más futbolistas desde el origen, desde lo que es la formación, desde sus inicios como niños, luego ese paso a la adolescencia y luego ya, bueno, pues la selección natural a muchos futbolistas les lleva al alto rendimiento, pero que todos puedan tener esa experiencia tan bonita que genera el fútbol desde muchísimos puntos de vista. Sí, así es. De hecho, como decía Michel, embajador de Safe Fútbol en nuestra presentación, que pues es muy difícil llegar, que no todos llegan, pero creo que ya todos se merecen y la sociedad está reclamando una formación específica a la gente que trabaja con esos niños, ¿no? Siempre hablamos de proceso y producto. Lógicamente, pues el producto es el resultado y estamos ante un deporte donde el resultado es indiscutible. Pero lógicamente, el estilo, siempre siendo opinable, el estilo va muy por delante del resultado. Sí. Sobre todo lo que es en el método y lo que es en el proceso. Y ese proceso es lo que los futbolistas hemos experimentado y siguen experimentando. Y esa vivencia es única. Entonces, cada momento debe el futbolista tener el mayor número de herramientas, no solo técnico-tácticas o físicas, sino también psicológicas y emocionales, a través de unos valores. Y esa formación, el entrenador a veces la da, a veces la tiene o no. Entonces creo que proyectos como el tuyo les acercan, les ayudan a los futbolistas a estar más preparados y poder aprender y disfrutar más de esa experiencia tan bonita que nos ofrece el fútbol. Sí, de hecho, por esto que comentas, preguntábamos a muchos equipos que nos dijeran un poco los entrenadores preparados que tienen en tantos por ciento eh, para saber gestionar personas. Y nos decían, en muchos equipos nos ha sorprendido, decían 15-20%, 15-20% de entrenadores, es decir, hay muchos que tienen el título de entrenador, pero luego gestionar personas es otra cosa. Entonces queríamos aportar nosotros pues a ese entorno del fútbol base, esa formación, pues de mejorar la calidad humana, que lo que gusta muchas veces, yo quiero ir con ese entrenador, ¿por qué? Porque me sabe llevar bien, porque nos hace reír, porque estamos cerca, es cercano, es empático. Entonces, muchos clubes decían, es que esto no lo tienen estos entrenadores, y parece que no se puede entrenar, y todo esto se puede entrenar. Es una de las cosas donde hemos puesto nuestro foco de formar esa calidad humana para llegar más al niño y al final transformar ese paso a la adolescencia. Todos los que somos técnicos, hablo de entrenadores, segundos entrenadores, cada vez preparadores físicos o cada vez los cuerpos técnicos son muy numerosos. ¿Qué sucede? Que son los que realmente llegan al futbolista, tanto en alto rendimiento como sobre todo en la etapa más importante, que es la etapa de formación. Entonces, los entrenadores cada vez están más preparados. Pero si rebobinamos y nos vamos a los años 80, 90, que fue lo que vimos nosotros como niños, en ese momento experimentando, tenemos recuerdos muy bonitos de grandes experiencias, de grandes aprendizajes. Claro, el entrenador de hace muchos años no estaba tan formado o preparado, pero el factor humano es la clave al final del éxito. Y a través del sentido común, desde esa empatía, desde cómo han sabido transmitir esa confianza. La forma de ser, ¿no? La forma de ser es fundamental. Claro, actualmente, también como un plan de acción, como por ejemplo Safe Fútbol, pues habéis conseguido que haya un criterio común, que ese sentido común se convierta en criterio y que sea lógicamente algo que sea una decisión, que haya una herramienta y que haya sobre todo un plan de actuación para lógicamente que los entrenadores puedan actuar y puedan intervenir con esos niños y lógicamente pues facilitarles y ayudarles en ese proceso de enseñanza-aprendizaje,
que los niños lleguen o no al fútbol profesional, den su mejor versión. Es muy bonito que una persona pueda alcanzar sus límites, que conozca cuáles son sus límites, tanto físicos, técnico-tácticos, y yo creo que ahora mismo esta herramienta y sobre todo el sello de calidad de 6 Fútbol es algo diferencial tanto para los entrenadores y los clubes como sobre todo para los futbolistas, porque siempre los entrenadores estamos por y para el futbolista. Así es. De hecho, hablando del tema de entrenadores, no sé si crees que debido a esta proliferación de equipos de fútbol base se ha perdido un poco vocación o no vocación en el mundo del fútbol, porque hay veces que nos dicen a algunos equipos o nosotros mismos vemos a un entrenador con un móvil hablando con la novia mientras que está entrenando, entonces decimos, joder, esta gente tiene vocación, a lo mejor tiene el título, pero tiene esa vocación, entonces queremos hacerle sentir al entrenador que son muy importantes para el futuro de la sociedad. Entonces, ¿tú crees que se ha perdido un poco vocación porque se necesitan tantos entrenadores en el fútbol base de hoy? Bueno, al final, gente, el número de jugadores ha aumentado a nivel exponencial de una manera pues, muy significativa. Pero afortunadamente hay que ver siempre el mundo del fútbol desde lo positivo y creo que cada vez el porcentaje de entrenadores mejor preparados y muy bien formados es cada vez más alto. Lógicamente es un trabajo muy bonito, donde es vocacional y donde la pasión es la clave del éxito. Yo creo que la diferencia está sobre todo en saber transmitir esos valores, pero saber transmitirlos por y para el fútbol y que tenga una aplicación práctica y que aterrice de verdad en el campo de fútbol y que el jugador lo sepa, en ese caso, vivir. O sea, conceptos que luego le van a hacer mejor persona y le van también a convertir en una persona más preparada para lo que es la sociedad y el mundo actual. Entonces, valores como nunca rendirse, pensar siempre en grande, tener siempre sueños que poder alcanzar, pero claro, esos sueños son deseos. Pero lo que sí depende de ti para poder alcanzar ese deseo y ese sueño es cumplir objetivos del día a día, reales, objetivos, ¿no?, que sean alcanzables. Dar el 100% en cada momento, dar el 100% no solo está relacionado con la intensidad, está relacionado con el nivel de atención. Está relacionado con dar también tu mejor versión como persona, ser empático con tu compañero, ese respeto por ti mismo, por tu compañero, por el rival, por el entrenador, por el árbitro. O sea, al final son muchos valores que se ven reflejados y que en el día a día el futbolista ve que no solo se aplican en el terreno de juego, sino simplemente en su contexto personal familiar en el día a día. Hablando de estos objetivos reales que acabas de decir, que nos gusta mucho de cuidar esos objetivos reales, aparece la figura de los padres. Los padres a veces, ahí se ha visto, ahí hemos comprobado estos 5 años de estudios, que hay un exceso de expectativas que provoca crispación, provoca frustración. Entonces, yo creo que muchas veces, sin querer, muchos de los padres a lo mejor ven el fútbol base como un fútbol profesional, que a veces les ayudamos a que lo vean así. Yo creo que también es un poco, tenemos culpa todos de comparar el fútbol base con el fútbol profesional, y ahí aparecen ese exceso de expectativas que yo creo que hay que controlar, porque al final está ensuciando un poco también la base de esos futbolistas o esas personas sobre todo. Claro, el mundo del fútbol para mí es muy bonito y los padres, como todos, yo soy padre, pues tenemos que equivocarnos para lógicamente aprender y dar una mejor versión como educadores. Entonces, los padres acompañamos a nuestros hijos en ese proceso. Entonces, debemos a veces, lógicamente, pues de equivocarnos con la humildad para saber aprender, también para saber enseñar a nuestros hijos, tener siempre esa humildad. Y creo que la clave está en querer saber aprender. Porque al final es una cuestión de creencias. Al final pueden los que creen que pueden. Entonces, si tú consideras que puedes ayudar a tu hijo, que puedes acompañarle y ser útil en su proceso de formación, ya no solo como futbolista, sino como persona, pues para eso muchos padres, de primero yo, necesitamos formación. Necesitamos, y los que tengamos información o formación, necesitamos también un reciclaje. Escuchar nuevas ideas, escuchar ideas de otras personas, de otros modelos, como hablamos antes, de los estilos. ¿Cuántos métodos existen? Pues decir, existen infinitos. Realmente existen 2, como yo siempre digo, el que funciona y el que no. Pero un método eficaz creo que es bueno porque enriquece ese proceso, lógicamente, a los padres para que puedan, repito, acompañar y ayudar en la educación de sus hijos. Sí, totalmente. Nosotros, una de las guías que tenemos, uno de los focos donde ponemos toda la atención, es en ese reciclaje de los padres. Por eso 6 Fútbol es un proceso anual donde anualmente vamos a contar con expertos
para que nos aconsejen, aprendamos de ellos y también qué pautas debemos que manejar cada año. Es infinito las pautas para acompañar a un niño en el fútbol formativo, pero por suerte también tengo que decir que hay muchos padres que ya están dispuestos y ya lo demandan, están demandando sin querer, incluso a gritos, demandando esa ayuda para acompañar a sus hijos porque no saben. Y ya muchos nos dicen que no solo ya para ser futbolista profesional, pero para formar ese carácter luchador, para que llegue a la adolescencia con un proceso formativo tanto escolar como mental, que esté más limpia esa salud mental. Y yo creo que esa es una de las cosas que ocupamos sin ninguna duda. Yo creo que Safe Football lo que está es ayudando, mejorando y perfeccionando tanto a los entrenadores como a los padres como a los propios futbolistas. Entonces es un enfoque multidisciplinar porque, digamos, abarca todo ese elemento y al final es un proceso que lógicamente se va retroalimentando y al final todos aprendemos de todos. Como te decía antes, humildad para aprender, humildad para enseñar. Entonces creo que es importante seguir perfeccionando y luego el poder experimentar que tú como padre tienes nuevas estrategias para poder abordar los problemas que sabes que van a venir en las etapas de pues cuando eres un niño o niña, la adolescencia. Bueno, hay problemas que sabes que te van a venir, pero otros problemas son impredecibles. Ahí está la gestión, para mí la incertidumbre y lo bonito del factor humano. Entonces creo que estas estrategias que Safe Football en este caso nos proporciona son muy útiles para también como adultos, como padres, seguir mejorando y que podamos en este caso pues dar la mejor oportunidad de que nuestros hijos se sigan desarrollando y disfrutando lógicamente de la experiencia que es el fútbol. Sí, sobre todo aprender y disfrutar, es un lema que tenemos que seguir y nosotros al final formamos una comunidad educativa por eso. La comunidad educativa Safe Fútbol es por eso, porque queremos aprender de muchas personas, de muchos equipos, de pues, los 50 equipos que vamos a tener este año, aprender de ellos, hacer reuniones con ellos y que nos den ideas, que nos den cómo podemos seguir aprendiendo y querer evolucionar. Esa es la idea. Aprender de los equipos, aprender de los padres, aprender de los entrenadores y también escuchar a los niños, que muchas veces parece que a los niños no les escuchamos. Entonces, esa es una de nuestras bases, aprender como comunidad educativa, ir creciendo para aportar nuevas herramientas desde unas plataformas que tenemos y desde esta formación que damos, que va todo protegido con el sello de Safe Fútbol que llevarán muchos equipos ya la temporada que viene. Para mí, llevar el sello de Safe Fútbol no es simplemente tener un escudo más en la camiseta. Creo que es algo que enorgullece. Hablamos de la Champions, pues siempre respect. Bueno, pues igual Safe Fútbol para mí es algo que me enorgullece, que puedan los niños saber realmente qué significa Safe Fútbol. Entonces, al final, conocer los valores, no solamente es una palabra, no, realmente que ellos lo sientan. Hay que sentirlo, hay que vivirlo desde la pasión y que en este caso aprendan de que es algo que les va a acompañar y les va a hacer mejores futbolistas, porque dentro de ser futbolista es saber que tu rival forma parte de ese proceso tan bonito que es el fútbol. Entonces creo que es algo diferencial que en el fútbol hay que evolucionar y desde lo que es el fútbol base es algo que tiene que ir como sello de identidad y es, lógicamente yo juego un partido de fútbol, yo pues quiero ganar ese partido de fútbol, pero lo importante es cómo gano ese partido de fútbol, respetando al rival, con detalles durante el juego, también la intervención del árbitro, los padres. Si yo veo que un padre de mi equipo pues, no tiene un buen comportamiento, también saber actuar. Estamos hablando ya de edades a lo mejor adolescentes. Pero creo que el poder vivirlo entre muchos clubes y que entre todos nos vayamos enriqueciendo y retroalimentando. Esa es la clave. La clave es la convivencia. Lógicamente hay un conocimiento, estamos hablando de la sociedad, estamos hablando de ese conocimiento, pues hablábamos de valores, pero es cómo convivimos con Safe Fútbol en cada entrenamiento y sobre todo en cada partido. En ese momento que el partido es la fiesta de la semana, es cuando lógicamente puedo competir contra otro rival, pero demostrar a mí mismo que puedo dar mucho a través lógicamente de un sello para mí de calidad y diferencial hasta el momento, claro. Sí, hablando de esto que acabas de comentar hace un rato de respetar al rival, muchas veces también se puede ganar y respetar al rival. El ejemplo que acabamos de ver hace unos días con la afición del Real Oviedo, con el Mirandés, cuando se iban por el estadio, fue para nosotros un momento. Y luego incluso hicieron un vídeo agradeciendo a todos los rivales que han tenido en segunda división porque les han hecho más fuertes. Entonces muchas veces
El rival le vemos como enemigo y no hay que verlo como enemigo, forma parte de nuestro deporte, forma parte de nuestro entorno, tenemos que aprender mucho de los rivales y yo creo que es una de las cosas que también tenemos que transmitir, de respetar al rival, pero hasta ese punto. Ahora, bueno, pues yo lógicamente no domino tanto las redes sociales, pero sí que hago un seguimiento, pues por ejemplo en España algo se ha mejorado, los equipos de primera y segunda división, o inclusive de primera red, cuando sus rivales ascienden o descienden de categorías, siempre hay un tuit empático, cariñoso, pues oye, el que ha descendido, oye, pues mucha suerte, esperemos volvernos pronto, o los equipos que ascienden a la categoría, oye, pues bienvenido, nos vemos, hasta inclusive ya muchos clubes lo gestionan durante la semana. En esa semana, pues a la afición rival, oye, pues sois bienvenidos, creo que es algo que desde lo que son las gestiones de los clubes, a nivel profesional lo están demostrando. Bueno, pues esa gestión que se hace en el fútbol profesional, que sirva de modelo para lo que es el fútbol más voluminoso, que es el fútbol base. Y dar siempre, es la antesala de ese fútbol. Claro, final. Pero dar siempre la bienvenida, dar siempre una despedida. Es como si yo mañana pues vienes a mi casa, te doy la bienvenida, te trato de la mejor manera y lógicamente te hago una despedida. Y creo que eso los niños, las niñas, los futbolistas lo tienen que experimentar y ser ellos lo que lo demuestren y lo ejecuten. Lógicamente, gracias, nosotros con el ejemplo y ellos con la ejecución. Gracias a la gestión de los clubes y gracias, lógicamente, a la demostración real, tanto de los padres como en este caso espectadores, ¿vale? Los propios entrenadores y sobre todo los jugadores. Muy bien, Víctor. Y para terminar de este breve podcast, hablando de aprender, nosotros queremos seguir aprendiendo y queríamos proponerte desde aquí en directo también que vamos a formar un consejo asesor y nos gustaría que formaras parte de este consejo asesor de Safe Football para ir aprendiendo de ti, de gente como tú y seguir aprendiendo de esta pasión que nos une, que es el fútbol de hace muchos años. Y pues eso, queríamos proponerte que formaras parte de este consejo asesor de Safe Football, donde cada año con reuniones iremos aportando cosas positivas al mundo del fútbol. Pues para mí es un placer, Rubén, y sobre todo un orgullo, porque creo que vuestro proyecto es un proyecto que tiene mucho futuro. Creo que simplemente lo estáis demostrando cada año, pues con el número sobre todo de clubes que están ya, que creen en vosotros, como hablábamos antes. Entonces, bueno, pues cuenta conmigo para lo que dices, ya te digo, es un orgullo y un placer poder colaborar con vosotros. Muy bien, Víctor, pues nada, muchísimas gracias por aparecer por aquí. Gracias, Rubén. Un abrazo.